Mis experiencias con el Rey. En el año 1988 mi vida tomó un giro total, cuando una noche a las 8 p.m., convencido que iba a ser, me arrodillé y dije, Señor, toma el control de mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Rendí mi vida a Él. Estaba solo en esa finca, pues mi familia se había ido para Venezuela, en esos días. Fue una oración corta, pero de corazón y decisiva. Cansado del mundo quería cambiar, pues no le encontraba sentido a mi vida que llevaba. Me acosté y al otro día cuando desperté sentía una melancolía y una cosa rara en mi vida. Era como si caminara en el aire, no sentía el piso, era como si estuviera en un mundo distinto, pero me invadía una melancolía como cuando uno tiene que irse de viaje y dejar muchas cosas que quiere. De ahora en adelante quería conocer a Dios profundamente, leí la Biblia 2 veces ese año. Me hacía amigo de aquellos hermanos que creía que conocían del Señor para que me hablaran de Él. Hasta que ellos con el tiempo no tenían nada que darme y entonces me metía sola con el Señor para que me revelara su palabra. Estos 29 años de tratar de agradecerle he pasado por experiencias muy bonitas, he visto su gloria en muchas personas, pero también las he sentido y saboreado conmigo y con mi familia, muchos milagros, sanidades y bendiciones en mi hogar, lo que ha afianzado mi fe en Él. Una de las cosas que me ha revelado su palabra, la cual es mi refugio, mi deporte, mi razón para vivir, ella es mi compañera en los tiempos de aflicción. La palabra de Dios para mí es lo más importante en el Evangelio, porque es vida y espíritu cuando la hacemos. Después de escudriñar y analizar los mensajes bíblicos he podido entender que al Señor le interesa una sola cosa del hombre, no es la religión que siga sino ser obedientes a Jesús y vivir conforme a su palabra. Si no hay obediencia no hay salvación, ya que nada sucio entrará al reino de Dios. Dios revela los secretos. Empecé a participar en la iglesia donde me hice miembro, me dieron el cargo de tesorero a los pocos meses. En ese tiempo nos mandaban a evangelizar las regiones. Una vez nos tocó ir a llevar la palabra de Dios a un caserío muy pequeño, unas 8 casas de una sola familia de negros, a 1 hora de camino. Siempre acostumbramos a ayunar antes de ir, no sé si fue sueño o revelación. Dormido llegaba a un caserío semejante al de la realidad. Llegamos después en ese sueño y yo llegué a una de esas casas. Llevaba amarrado a la cintura una herramienta para sembrar maíz. Llegué a una de palma, tenía cercada solo la mitad, piso de tierra y estaba sola. Me paré en la mitad de la sala y tomé la palanca. Le hice el zarco y cuando metí la planta en la tierra inmediatamente dibujé un rectángulo como el de una sepultura. Entonces desperté. Esa familia tenía fama de malos, ladrones, guerrilleros y demás de tercos e incrédulos. El día que me tocó ir con otros hermanos a llevarles el mensaje nos cerraban las puertas y nadie quiso ni siquiera que les hablemos. Nos vimos en las tardes y pasaron algunos días después que fuimos a ese caserío. Una mañana en ese mismo año se oyó la noticia en la región. Un grupo armado entró la noche al mencionado caserío, mataron a 2 personas, quemaron todo el caserío y los animales, cerdos y gallinas, se quemaron. En la mañana siguiente vieron ir en fila indias solo con la ropa que tenían puestas, hombres, mujeres y niños, hacia el pueblo de Pica Pica. Esto sucedió en la región La Escondida, cerca de Puerto Libertador en los años 90. Cuando vi esta noticia me di cuenta de que Dios me lo había revelado. El nacimiento de nuestra primera hija. Cuando nació Sarai, nuestra primera hija, nació flaquita y desnutrida. Mi esposa fue a Montelíbano donde una hermana cristiana que era partera, muy famosa por su responsabilidad y demás, que era enfermera. A su casa iban muchas mujeres a parir de muchas partes de la región. La casa la tenían bien organizada para este fin. A mi esposa le dieron una cama, al lado había otra señora dando a luz, en el mismo cuarto. La señora dio a luz una niña muy robusta y bien nacida. Cuando mi esposa alumbró, la niña era flaquita y desnutrida, entonces la señora decía que mi niña no se iba a criar al verla como estaba. Nosotros nos venimos después para la casa y orábamos Dios por la niña. A los pocos meses fui donde la hermana partera para que le recetara a la niña un alimento. Ella entonces me dijo que la niña que nació al lado, muy robusta y llena de vida, había muerto y nuestra hija crecía con ayuda del Señor. La gripa mortal. En un tiempo trabajando para la empresa GESELCA, me dio una gripa maligna. Nunca acostumbraba a ir al médico por una gripa, pero estaba trabajando y tenía que estar sano. La tos no me dejaba dormir, fiebre y ronquido en mi pecho. Cuando respiraba se oía como un gato. El médico de la empresa aquí en Puerto Libertador me examinó y me dijo que esa gripa era peligrosa y llenó unos papeles y me remitió para Montelíbano.
La empresa nos tenía afiliado a Saludco PPC, allá me dijeron que ese problema no era para ahí, tenía que irme directo a Montería, porque en la clínica regional no hay médicos para usted. Me dijeron que era un caso grave, yo les dije que no venía preparado para irme para Montería. Entonces me dijeron que si yo quería me atendía un médico que había allí, pero que yo necesitaba un médico especializado. Yo les dije que sí, que me atendiera ese médico. El médico era una jovencita que estaba recién graduada, me recetó 3 cosas: acetaminofén, 10 pastillas para la enfermedad y un frasquito para la tos. Me tomé eso y quedé igual, parece que no hubiera tomado nada, así trabajaba con una tos, fiebre leve y el ronquido en el pecho y la tos seguía. Un día, como a los 8 días de haber ido al médico, estábamos almorzando en el casino del área donde yo trabajaba, era como 100 hombres. Lo normal era que después de comer, se formaba una algarabía, música, pornografía y hablando vulgaridades de mujeres, o sea que nadie descansaba o dormía un rato. Pero ese día en el que Dios me sanó pasó algo extraño. Todo el mundo se durmió y se hizo un silencio profundo, yo estaba con los ojos cerrados mirando con mis pensamientos las nubes. Cuando abro los ojos todo en silencio y me paro, siento que mi pecho no tiene el ronquido, se me quitó la tos y la fiebre que permanecía en mí, llegué por la tarde a la casa aliviado. Pero en la noche la tos otra vez me atacó, de ahí en adelante se me quitó todo. Ni tos, ni fiebre y el ronquido en el pecho. Dios me sanó ese día en la hora del almuerzo en la empresa de GESELCA. Me quedó la experiencia de ese silencio hermoso que se hizo y que nunca había sucedido en ese lugar a esa hora. La Biblia se refiere a este silencio con la presencia de Dios. Un predicador llamado William Leandro de Venezuela, en su testimonio cuenta que cuando los ángeles le llevaban comida a ese avión accidente, el ambiente silenciaba, no se oían ni siquiera las moscas, ni el sonido de las aguas de la quebrada que por ahí pasaba, esta se detenía. Alabo al Señor y no me canso de pensar en su majestad, porque tengo 29 años de haberlo conocido. En este tiempo he ido al médico 3 veces y de estas 3 veces solo me han curado una vez. Amén. Mi esposa sana de paludismo por la fe. En ese mismo tiempo, en los años 90, mi esposa enferma con paludismo, aunque comenzamos a orar como de costumbre sin saber qué era esa fiebre y ese dolor de cabeza. Cuando llegaba la tarde siempre a la misma hora, el dolor de cabeza y luego la fiebre, la cabeza prendida de la fiebre, todo era orar a Dios, esa era nuestra costumbre para cualquier problema en mi hogar y el Señor respondía siempre. Ya iba 5 días de fiebre y dolor de cabeza y nada que se le quitaba. Ya a los 5 días perdí la fe y me dirigí al pueblo. Fui donde Calleja y le conté el caso. Como era una zona palúdica me dijo que eso era paludismo. De inmediato me recetó Resochín, Neoquipenil, la droga para el paludismo, y como no tenía dinero me la fió. Cuando llegué a la casa como a las 5 de la tarde la encontré reposada. Le dije que vamos a llamar a la hermana María para que te inyecte, ella vivía cerca, y me dijo no, yo espero en el Señor que va a sanar, y no quiso tomar la droga, excepto un calmante. Yo le dije si tú crees que el Señor va a hacer la obra, pues vamos a seguir orando. No quiso empezar la droga. Esa noche siguió la fiebre y el dolor de cabeza, pero con menos intensidad. La otra noche fue menos y como el 4 día no le siguió la fiebre ni el dolor de cabeza. Quedó completamente sana de ese problema. En la semana siguiente fui a Puerto Libertador, donde Calleja le llevé la droga intacta y le conté todo lo sucedido. Me dijo que esa enfermedad solo la curaba el Neoquipenil y el Resochín, pero me dijo si usted dice que es así pues así será, y me recibió a droga que me había fiado. Milagro del carro que se accidentó frente a mi casa. En el año 2016, en el mes de septiembre, me encontraba frente a mi casa donde tengo el negocio. Debajo de unos árboles frondosos y frescos donde también se levantaba un poste del alumbrado público. Siempre me pasaba a ese lugar, por la sombra, a esperar a los clientes, y cuando despachaba otra vez volvía a ese lugar. El día del accidente me encontraba recostado al mencionado poste, estaba escribiendo un bosquejo sobre la obediencia a Dios. Ese tema lo había comenzado a escribir 3 días antes del accidente. Eran los 8:15 de la mañana aproximadamente. A esa hora la calle se pone muy fluida de vehículos y personas que van de a pie, niños para la escuela y gente para el trabajo. Pero lo curioso es que ese día del accidente, la calle estaba completamente sola. A esa hora me encontraba recostado al mencionado poste, pero agachado escribiendo y buscando citas bíblicas. A esa hora, a las 8:20 de la mañana aproximadamente, vienen 3 clientes a la tienda. Me paro y cruzo la calle para atenderlos. Eran 2 niños y un adulto. Despacho al primero. Cuando despacho al segundo, se escuchó que venía bajando un carro del centro a toda máquina.
Está una cuesta como de 60 metros por donde venía el vehículo. Al esquivar se montó el andén y por ahí se vino en contravía. Una niña que venía por el andén, el carro le rozó los vestidos y luego el carro pegó la nariz precisamente donde yo estaba recostado. Hacía unos 6 o 7 minutos, y el golpe del carro lo hizo retroceder hacia atrás, quedando la nariz hacia arriba. Cuando oímos el golpe salimos a ver qué era, pues inmediata se escucharon gritos y lamentos: se mató, se mató. El llanto de la niña se oía en medio del tumulto de la gente que salió a mirar. Se fue el fluido eléctrico, y el poste quedó guindando en la red. Y el conductor estaba dentro del vehículo. Luego salió el conductor riéndose muy asustado. Lo que hizo el poste fue amortiguar el golpe, era hueco y varillas que se doblaron con el golpe. El joven no le pasó nada. El muchacho cuenta que los frenos no le cogieron, pero algunos dicen que al momento de pisar los frenos se confundió y pisó el acelerador. Dios me libró de una muerte segura. Ese carro me hubiera aplastado, pues yo estaba agachado donde pegó la nariz. Pero Dios cumple su promesa. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. No existen las coincidencias ni la suerte, sino su voluntad. Él envió a esas personas a comprar a esa misma hora para que yo me levantara de ahí, 5:06 minutos antes del accidente. La gloria sea para Él.